Hoy día vamos a revisar conceptos de biomecánica básica, principalmente lo que es fuerza y cinemática. Comentaba hace un rato que son conceptos provenientes de lo que es la física clásica, la física que es tradicional, pero que por otra parte es muy importante poder manejar de forma bastante general, y aún así esto que es general podría parecer un poquito más eh, acotado, más puntual, de que no es algo que Estoy- nosotros Profe, se escucha como utilizamos muy habitualmente. robotizado. Se escucha mal. Su audífono o micrófono se le escucha mal. Ahora, ahora yo creo que ha cambiado, ¿no? Sí, Sí, ahora ahora sí. sí. Genial. Muchas gracias por el Gracias. aviso. Entonces, como les decía, es importante para poder hablar y comprender ciertos fenómenos que están dados por el modelo biomecánico. Cuando nosotros hablamos de modelos que son eh, utilizados por lo que es la terapia ocupacional, hablamos del modelo biomecánico como uno de los referentes de lo que es el ámbito de salud física. Por otra parte, también tenemos el modelo de control motor, que va a estar en relación con los movimientos que va a asignar el sistema nervioso central y que están dados de forma jerárquica. En el modelo biomecánico nosotros hablamos del componente músculo-esquelético principalmente y algunas interacciones con lo que es la placa motora. Cuando nosotros hablamos de un poco histología o fisiología, es la conexión que tiene ya, el músculo con la motoneurona inferior o segunda motoneurona, que es la que le da la señal, la que le da la orden al músculo para poder moverse. Entonces, como les digo, es un modelo que es más tradicional, pero que es importante aprender algunos conceptos o términos en cuanto a poder referirnos a algunos fenómenos que este modelo estudia o tiene referencia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Y yo creo que vamos a hacer un break a eso de las 4:20 para que ustedes tengan consideración y puedan también tomar un poco de aire. Mm, Primero vamos a hablar con respecto a lo que es la fuerza, algunas distinciones que son básicas para poder después ir comprendiendo a lo largo de la clase y lo que viene también de la siguiente, a qué nos referimos entonces con los conceptos biomecánicos para poder comprender finalmente su aplicación en lo que es la anatomía funcional. Y además también identificar conceptos de dinámica lineal y también dinámica angular. Eh, Son algunos conceptos que nosotros no hemos hablado desde que estábamos eventualmente en enseñanza media, ¿ya? Para aquellas personas que tomaron electivos de física o que después continuaron con estudios del ámbito matemático o físico. ¿Y cuál es mi objetivo? Primero, organizarlo, que podamos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de los distintos conceptos y darle estos apellidos como dinámica, ¿ya? Que también se divide en estática, ¿ya? Y también la dinámica a su vez se clasifica en lineal, ¿ya? De línea o movimiento continuo y angular, en torno en este caso de ángulos que están dados por ejes a los cuales se va a producir un movimiento en torno a este eje que hemos definido. Entonces, este es un diagrama, un esquema que nosotros revisamos de manera bastante breve la última vez cuando hicimos la introducción de la asignatura. Como yo les decía, tenemos por una parte lo que es la dinámica, la estática. Nosotros principalmente la clase de hoy día nos vamos a dedicar a la revisión de lo que es la dinámica, pero lo que es importante que es la dinámica de los cuerpos rígidos, ¿ya? También hay otras distinciones desde el punto de vista de la física, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, cuerpos que son viscosos, ¿ya? O fluidos, que tienen otras propiedades también desde el punto de vista de la física. Entonces aquí nos contextualizamos principalmente en cuerpos rígidos. Para lo que es la dinámica, entonces vamos a hacer dos distinciones, que es la cinemática, ¿ya? Y lo que es la cinética. Cuando nosotros hablamos de lo que es la cinemática, y es el tema de esta primera parte, de esta primera patita, tiene que ver con cuantificar
con poder finalmente observar cuáles son las fuerzas que intervienen sobre los cuerpos, pero lo que es importante es que no vamos a ir más allá en la explicación de las causas, ¿sí? Aquí nosotros identificamos conceptos como desplazamiento, velocidad o aceleración, pero a nosotros no nos importa mayormente las causas que producen este movimiento. Esa es la diferencia principal de lo que es la cinemática. Y por otra parte, tenemos lo que es el concepto de cinética, en donde aquí sí, ya, bueno, aparte de lo que es la cuantificación, porque igual hay fórmulas para poder determinar el movimiento y la influencia de la fuerza sobre los cuerpos, pero aquí nosotros vamos a comprender de mejor forma cuáles son las causas que están mediando el movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, aquí nosotros ya hablamos con más propiedad con respecto a lo que es fuerza, masa y el concepto de energía. Aunque nosotros vamos a hacer una pequeña introducción en esta clase, vamos a hablar del concepto de fuerza, pero después lo vamos a retomar en lo que es cinética cuando hablemos de las leyes de Newton. Entonces, por una parte, ya, en un camino tenemos todo lo que es el desarrollo de la física y por otra parte tenemos el desarrollo de lo que es la biología, que finalmente componen esta palabra que es lo que es la biomecánica. Y tenemos distintos sistemas, ya como yo les comentaba, sistema nervioso central, ya principalmente para todas estas teorías de control motor. Después tenemos el sistema óseo y el sistema muscular que van a estar principalmente involucrados cuando nosotros hacemos los análisis biomecánicos. No quiere decir que el sistema nervioso central no lo esté, o sea, es importante tener un potencial de acción para poder generar la contracción muscular. Pero habitualmente la biomecánica ya va a tener más consideración en estos dos elementos que son el sistema muscular, ya, y el sistema óseo o esquelético. Entonces, sistema musculoesquelético para lo que es el análisis biomecánico. Entonces, nosotros hemos revisado ya algunos textos, revisamos los principios de la biomecánica, ustedes han tenido también la oportunidad de contactarse con sus ayudantes, pero finalmente cuando nosotros la clase anterior hablábamos de la importancia para la terapia ocupacional de la biomecánica, cuál era la relación que existía entre estas dos disciplinas. Principalmente nosotros definíamos lo que era estructura y función corporal, que era un concepto que nos legaba, que nos facilitaba lo que era la CIF, ¿cierto? Eh, que era un lenguaje común que se daba entre los distintos profesionales del ámbito de la salud. Y ahora también, desde el punto de vista de la biomecánica, tomamos este mismo concepto de estructura y función corporal. Pero lo que hace finalmente la biomecánica dentro de este concepto de estructura y función es poder ya analizar los distintos fenómenos por medio de los métodos de lo que es la mecánica clásica, como decíamos hace un rato. Al menos en pregrado, porque después de eso en estudios perdón, ya de posgrado hay análisis biomecánicos bastante complejos que evidentemente nosotros no vamos a considerar ahora. Entonces, comentábamos entonces el concepto de biomecánica, cuáles van a ser las ramas de la mecánica clásica que nosotros vamos a trabajar y dentro de eso estábamos hablando de las fuerzas. La idea es poder ir clarificando, ¿ya? Porque cuando nosotros observamos un cuerpo y aquí lo que nosotros observamos en la fotografía de la izquierda es un diagrama de cuerpo libre, que es algo que ustedes pueden encontrar en los textos de física o de biofísica. Finalmente, que en un cuerpo que podríamos nosotros decir que está exento en este caso de, como dice acá, de la influencia, por ejemplo, del aire o de la influencia en este caso de la fricción, ¿ya? O incluso de la temperatura, porque es un modelo que es ideal. A eso nos referimos con diagrama de cuerpo libre, que está liberado de algunas variables que podrían interferir su estudio desde el punto de vista físico. A eso nos referimos cuando hablamos de este concepto. Entonces, aquí nosotros observamos ya esta especie de caja de color
café de color marrón, en donde podemos observar que hay la influencia de dos fuerzas, ¿ya? Hay una fuerza, en este caso, que empuja la caja hacia abajo. Nosotros veíamos esos libros que estaban apilados porque tienen la influencia de la fuerza de gravedad, ¿ya? Y por otra parte tenemos una fuerza que es contraria, ¿ya? A esta fuerza de gravedad, que cuando interactúa con lo que es la masa de esta cajita, ¿ya? Se va a denominar peso, mientras que por otra parte ya tenemos esta fuerza que es contraria, que es la fuerza normal, ¿ya? Siempre cuando nosotros vemos estos esquemas de cuerpo libre, vamos a ver, ya por una parte, el peso, ¿ya? Tirando el cuerpo hacia abajo, atrayéndolo, ¿ya? Hacia lo que es la superficie que esté inmediatamente debajo, que puede ser una tabla, puede ser el suelo, etcétera, y otra fuerza contraria que es la fuerza normal. Habitualmente siempre las fuerzas normales se describen como las líneas perpendiculares a la superficie en donde está apoyado el cuerpo. ¿Ok? Ahora, tenemos otra distinción, porque hemos hablado de fuerza, hemos hablado de masa, peso, pero también es importante definir, como aparece acá en el primer cuadrito, qué entendemos nosotros por cuerpo. Según los conceptos de la biomecánica, es cualquier objeto que posee una masa, ¿ya? Nosotros comentábamos acá, ¿ya? Y dimensiones establecidas. Va a tener, esta caja la vemos en dos dimensiones porque es el sistema de referencia que tenemos para poder analizar estas dos fuerzas, fuerza normal y fuerza de peso o fuerza gravitatoria. Pero también nosotros podemos observarlo en un esquema en tres dimensiones, entonces ahí tendríamos nosotros profundidad. Cuando nosotros hablamos de cuerpo, ya como dice acá, aparte de tener ya un largo, un ancho, una profundidad, también nosotros podemos definir que tiene masa, ¿ya? O sea, que este cuerpo tiene un número de partículas, ¿sí? Por eso que nosotros hacemos la distinción entre lo que es la masa y el peso, ¿sí? La masa ya es el conjunto de partículas, por así decirlo, que tiene un cuerpo, y el peso va a ser ya esta masa siendo influenciada, ¿ya? Por una fuerza que tiene que ver cuando nosotros, por ejemplo, nos subimos a una balanza, ¿ya? Finalmente lo que nosotros tomamos como medición es nuestro peso, que es nuestra masa, ¿ya? Bajo la influencia de la fuerza de gravedad. Eh, por lo tanto, dice que abajito es una distribución continua de masa. En cada partícula de masa actúa la fuerza de gravedad, como lo hemos comentado. Por lo tanto, hay algunas masas que son mucho más densas, que van a ser mucho más pesadas, otras masas que van a ser menos densas y por lo tanto van a tener menos peso. Esto es parte de lo que es lo básico de lo que es la biofísica tradicional, como por ejemplo también de que la fuerza de gravedad en el planeta Tierra es distinta, ya si es que nosotros estamos en los polos o estamos ya en los trópicos, ¿sí? También hay algunas distinciones. Por otra parte, dice que la fuerza es cualquier acción, y esta es la definición, que produce o tiende a producir aceleración sobre el cuerpo sobre el cual actúa, ¿ya? Entonces, nosotros en este diagrama de cuerpo libre, lo que es importante es que después lo vamos a revisar cuando veamos las leyes de Newton, pero podríamos decir que se encuentra en un estado que es de equilibrio, porque la fuerza, en este caso, que atrae el cuerpo, ¿ya? Hacia la superficie de la tabla o la superficie del suelo, versus la fuerza normal, ¿ya? Son equivalentes o son equitativas, ¿ya? Son iguales. Por lo tanto, ¿ya? No hay una aceleración observable. Nosotros después cuando revisemos lo que son las leyes de Newton vamos a ver algunas distinciones, porque siempre se va complejizando este asunto. Pero hasta acá, para poder hablar de fuerza, ¿ya? Todo aquello que puede producir ya una aceleración. Y tenemos que recordar que la aceleración puede ser una aceleración positiva, ¿ya? O una aceleración negativa. Profe, Entonces, sí,
en el diagrama se entiende, digamos, el peso en relación, obviamente, a que estamos, sería como el concepto de peso, digamos, porque ahí ya estaría aplicada la fuerza de gravedad, ¿o no? ¿O estoy mal? Eh, se cortó su pregunta, no, Una no alcancé a pregunta que... escucharla entera, Nicolás. ¿Podría repetirla? Ah, ya, es que en el peso ya en el fondo estaría incluido en el diagrama que sale ahí en la fuerza de gravedad, ¿o me equivoco? Porque al final Sí, lo que me sí hace que estaría, yo tenga el peso es estaría sí, incluido. debería estar incluida, porque cuando nosotros hablamos de peso, ya, nosotros hablamos de la influencia de la gravedad sobre el objeto, ¿ya? Porque de lo contrario solamente hablaríamos de masa, ¿ya? Entonces, Sí, vamos avanzando. Sí, eso igual es una buena acotación por si es que no va quedando claro para alguno de sus compañeros. Acá tenemos un dibujito, un esquema, gracias. ¿ya? De una persona que está ahí, ya, con la mano con los brazos ahí en las caderas, ¿cierto? Entonces aquí vemos la influencia nuevamente y esto es un diagrama muy simplificado. Como yo les digo, la idea finalmente de la biomecánica es poder transformar aquello que nosotros observamos del movimiento humano a parámetros que puedan ser medibles y para su medición requieren de hacerlos mucho más simples. Entonces nosotros sabemos que este dibujito, esta persona que está acá, ya no es un cuerpo rígido, sino que tiene articulaciones, ya tiene partes blandas y evidentemente van a influir ya todos estos elementos para poder mantener esta postura que es erguida. Pero sin embargo, ya nosotros podemos hacer la descripción de este diagrama de cuerpo libre, ya como lo que es en este caso la fuerza normal, ya que se va a oponer a esta fuerza del peso que conversábamos recién con Nicolás. ¿Ya? Este dibujito tiene una masa corporal, ¿ya? Pero a su vez la masa corporal está siendo atraída por la fuerza de gravedad y eso es lo que nosotros denominamos como peso. Aquí la persona está en una posición que es estática, como dice aquí el diagrama, y por lo tanto lo que es la fuerza, porque está equilibrado, ya tanto la fuerza normal como la fuerza del peso, siendo igual a cero. Por lo tanto, nosotros ya podemos ingresar y hacer una definición un poco más amplia de lo que es el concepto de cuerpo, perdón, de fuerza. Cuando nosotros hablamos de fuerza, entonces dice que pueden medirse por sus efectos. Cuando hablamos de desplazamiento o deformación, por ejemplo, lanzamos un objeto y observamos su desplazamiento, como cuando nosotros observábamos el texto de eh, lanzamiento de tejo. ¿Ya? Entonces ahí lo que se hacía era medir cuánto se desplazaba el tejo según un tanto número de metros. Y eso es lo que nosotros vemos o observamos en la cinética y en la dinámica. ¿Ya? Por otra parte, cuando nosotros hablamos de la fuerza y el grado de formación, ahí nosotros podemos hablar de lo que es la estática porque tiene que ver con el grado de deformación que produce la fuerza sobre un cuerpo. Por otra parte, ¿ya? La magnitud de una fuerza dice que es producto de la masa, ¿ya? Sobre en este caso de la aceleración que produce, ¿ya? Y eso después lo vamos a retomar cuando hablemos de específicamente la segunda ley de Newton, ¿ya? Así que para que ahí lo vamos a revisar en más detalle. Pero finalmente es que si es que nosotros queremos mover un objeto, ¿ya? Con una gran masa, tenemos que aplicar una gran fuerza, ¿ya? No es al revés. Nosotros no podemos mover un objeto con una gran masa con ¿ya? Una fuerza pequeña. A menos que, ¿ya? Y ahí entra el otro concepto que nosotros igual vamos a trabajar en la segunda clase, que tiene que ver con lo que es concepto de ventaja mecánica. Por lo pronto, ya hemos definido lo que es masa, ya sabemos ya que se puede medir ya en relación a la aceleración que producen los cuerpos y que la unidad de fuerza ya que produce ya finalmente tiene que ver con esta masa por aceleración, ya se va a expresar en newtons.
¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos que hacer habitualmente las conversiones para poder observarlos en Newton. Pero acá lo he dejado libre o liberado porque no vamos a hacer cálculos ya en este caso, masa por aceleración, porque en realidad no es algo que nosotros ocupemos habitualmente, pero lo importante es que tiene que quedar el referente de que nosotros medimos fuerza siempre a través de lo que es el Newton, ¿ya? Eh, por si es que se les aparece en una pregunta más adelante, siempre el Newton. Y lo que sería interesante es que puedan ustedes también buscar ahí en sus buscadores, sus celulares, ¿ya? Cuál es el valor de un Newton. Entonces, aquí nuevamente vemos un análisis de cuerpo o diagrama de cuerpo libre, pero aquí ya vemos a un atleta que va corriendo. ¿Y por qué nosotros decíamos de cuerpo libre? En la primera imagen de este cubo marrón que nosotros vimos en las diapositivas anteriores, ya veíamos solamente dos fuerzas que estaban interactuando. Pero en contextos mucho más naturales, y aquí tenemos nuevamente una simplificación, pero lo que es importante es que se añaden también más variables. Por ejemplo, aparte de lo que es el peso del cuerpo, que está representado por esta flecha que nosotros estamos viendo acá hacia el suelo, también tenemos representado ya esta otra variable que nosotros ya la habíamos descrito, que es la fuerza normal. Hay otras dos fuerzas que van a influir entonces en la aceleración de este cuerpo, que es de este atleta, que va a hacer eventualmente lo que es la resistencia del aire, ¿ya? Y por otra parte también la fricción que tiene el suelo. Aquí nosotros podemos imaginarnos que si en vez de una zapatilla plana, ¿ya? Nosotros podríamos agregarle a esta zapatilla una superficie mucho más rugosa o incluso una superficie con pequeños clavos. Evidentemente el grado de agarre que va a tener ya va a ser muy superior, por lo tanto la tracción que genera es mayor. Por otra parte, si es que nosotros tenemos este calzado adaptado como si fuese un patín de hielo, evidentemente lo que es la fricción disminuye y esta persona que va corriendo va a tener mayor dificultad de poder frenar o de disminuir su aceleración porque ya no tiene fuerza de fricción que lo ayude a detenerse. Nosotros igual lo comentamos en la primera ley de Newton, que es la ley de inercia, ¿sí? Pero una vez analizado ya estos dos componentes adicionales que tienen que ver con la fricción y la resistencia del aire, finalmente estamos ya en condiciones de definir lo que es movimiento. Como dice acá, que el movimiento va a ser el cambio de posición, ¿ya? De un cuerpo en el espacio. Entonces, el movimiento va a ser en un plano cartesiano, el movimiento, ¿ya? De un punto A un punto B. El cuerpo se mueve en esa distancia, por lo tanto nosotros podemos decir que existe movimiento. Eh, y para que exista movimiento, bueno, ya hemos definido que tiene que haber un objeto y este objeto tiene masa, que son sus partículas, ¿ya? Un medio en donde va a estar, ¿ya? Que va a ser, por ejemplo, un plano, en este caso plano, ¿ya? Que eventualmente no va a tener en este caso irregularidades para poder definirlo y evidentemente si es que hay algún tipo de irregularidad podría influir también en los cálculos biomecánicos, ¿ya? Eh, pero lo importante es poder definir, ¿ya? En qué medio se encuentra ese objeto para poder analizar las distintas variables. Por otra parte, el sistema de referencia, nosotros hacemos alusión hace un rato de lo que es este plano cartesiano, que sale también en este método de Bernstein y Fischer, que tiene que ver con la posibilidad de cuadricular. ¿Ya? Vamos a nosotros acá a observar qué es esto. ¿Ya? Ustedes veían en el texto de García que se cuadriculaba a la persona que lanzaba el tejo, ¿ya? Según estas dos variables. ¿Ya? Una variable, ¿ya? Que hablaba de una altura, que era de la coordenada y ya una coordenada en este caso de ancho, que estaba dado por la variable x. ¿Sí? Esto es un plano cartesiano. Como yo les comentaba, el plano cartesiano
puede ser en 2 dimensiones, ¿ya? Puede incluso tener una tercera dimensión, ¿ya? Y habitualmente se encuentra en los textos como una variable z, ¿ya? A eso nos referimos con el sistema de referencia. Y bueno, también para que haya movimiento tiene que haber una fuerza, ¿ya? Ahí nosotros veíamos eh, esta ley de Newton, que era la ley fundamental, ¿ya? O ley de aceleración, que tiene que existir una fuerza para que, pero tiene que existir en este caso masa por la aceleración para que haya fuerza, ¿ya? Aquí nuevamente vemos este plano cartesiano, ¿sí? Que es una forma de poder generar los referentes y poder hacer los distintos estudios. Eh, Acá vemos ya en 2 dimensiones. A la derecha vemos un esquema de 3 dimensiones en donde vemos esta variable z que yo les decía. Y lo que nosotros comentábamos en media, ya que es de el ámbito más básico, que cuando los números o los puntos ya estaban hacia la derecha habitualmente eran positivos y cuando estaban hacia el lado izquierdo eran negativos. Lo contrario, ya abajo negativo, arriba positivo. En el sentido de cuando nosotros, por ejemplo, tomábamos esta fotografía de la persona lanzando tejo, evidentemente eran valores positivos de altura, ¿ya? Y de ancho, ya nos daban ya, otros valores que eran positivos también, pero siempre en 2 dimensiones. Ahora, yo les comentaba en la introducción que era bastante complejo poder evaluar el movimiento humano, principalmente porque el movimiento humano se da en 3 dimensiones. Entonces, si bien es cierto, bajo los principios de la biomecánica clásica, podemos tomar muchas mediciones que son bastante interesantes y que también han aportado en demasía al cuerpo de conocimiento de lo que es el área de la rehabilitación. Para los estudios actuales, lo que se está haciendo es análisis de movimiento en 3 dimensiones, que son estos estudios. Ustedes han visto cómo hacen las películas en Hollywood con estas gráficas en 3 dimensiones donde colocan trajes negros y de fondo una pantalla verde o una pantalla azul. De la misma forma, ¿ya? Las personas que trabajan en estos laboratorios colocan parches que son sensibles, ¿ya? A los instrumentos que tienen en el laboratorio para poder observar cómo las personas se mueven y de esa forma captan el movimiento ya en 3 dimensiones o en 3 planos. Lo que nosotros habitualmente comentamos es el movimiento en 2 dimensiones. Por lo tanto, también es importante hablar y siempre recordar los planos y ejes de movimiento, ¿ya? Y aquí a ustedes se eventualmente alumbra, ¿ya? El pensamiento porque acá nosotros podríamos colocar, ¿ya? La figura de un cuerpo humano y ahí nosotros podemos observar ya el plano frontal, ¿ya? El plano en este caso sagital, el plano coronal u horizontal y los diferentes también ejes ya que van a estar realizando cada uno de los movimientos. Entonces, por eso que cuando nosotros hablamos de biomecánica, los planos y ejes de movimiento es algo que es fundamental, porque de alguna forma nosotros tenemos que situar el movimiento de las personas y a través de esta distribución es fácil ya poder hacer las descripciones. Acá nosotros tenemos Profe, la una aplicación, consultilla ¿sí? pequeñita. ¿El Sí. plano coronal sería el mismo que ¿cómo que se llama? El frontal, ¿verdad? No, es el coronal, es el horizontal, ¿ya? Ya. Sí, es como Ah, ya. si, Ok. porque siempre cuando uno está, bueno, cuando yo lo aprendí, ¿ya? El coronal, imagínense ustedes que se ponen una corona, ¿ya? Por lo tanto, Ujú. la corona separa en este caso la parte que tiene corona arriba y la que no tiene. Entonces, el plano coronal separa el cuerpo en 2 partes, la superior y la inferior. ¿Bien? Ah, ya, ok. Gracias. Así como detalle mnemotécnico para que puedan después recordar. Ok, voy a seguir 3 minutos hasta las 4:30 y de ahí vamos a tomar un break, yo creo que de 15 minutos para que podamos oxigenarnos. Entonces, en este tiempo, comentarles que también las estructuras anatómicas van a tener estos 3 planos en el espacio, van a tener ya un ancho,
un alto y profundidad. Como nosotros veíamos acá en esta vértebra, ya que va a tener un alto, va a tener en este caso una profundidad y un ancho, ¿sí? Y también pueden estar dados en modelos como por ejemplo los cilindros y las esferas. Hace una semana, un par de días atrás, hizo una conferencia un profesor acá de la Universidad Austral, que es ingeniero civil, y él está haciendo un postdoctorado, no, un doctorado en una universidad en Estados Unidos, y bueno, él hace análisis de movimientos biomecánicos desde el punto de vista de la ergonomía. Él está dedicado a principalmente lo que es el estudio del movimiento a través de la cuantificación. Entonces, él comentaba en su presentación que el modelo humano que utilizaban actualmente era más parecido al de un cono, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes que el cuerpo humano está, al menos para sus modelos que están utilizando, compuesto por diferentes conos, ya parece así como un hombre ya, hecho de pequeñas salchichas. Pero finalmente lo que les permite es poder tener esta representación en 3 dimensiones. Entonces, ya una vez que nosotros hablamos de estas fuerzas, importante es que hablamos de 2 fuerzas, porque en una hablábamos ya de fuerzas que iban a influir ya en la aceleración de los cuerpos, pero el cuerpo en sí mismo también puede tener, y sobre todo los cuerpos vivos, ya una fuerza que también es interna. Entonces aquí nosotros vamos a hablar de la fuerza interna como los músculos, los ligamentos y también las fuerzas de rozamiento, por ejemplo, que se producen en espacios intraarticulares. Por lo tanto, ya aquí nosotros observamos la influencia de la fuerza sobre los tejidos. Cuando nosotros hablamos de los músculos, ya los músculos son como pequeños motores que van a producir tensión sobre las estructuras que van a ser los tendones, ya, y por lo tanto también en sus inserciones adyacentes a articulaciones. Y dice que las fuerzas internas son fuerzas que actúan dentro del objeto del sistema, ¿ya? Como nosotros decíamos, por una parte podíamos observar ¿ya? Cuánta aceleración tenía un cuerpo, ya que viajaba de un punto a otro, pero eso es una fuerza que es externa, ¿ya? Acá nosotros estamos observando las fuerzas que están pasando a nivel de este sistema, que es un sistema cerrado, ¿ya? Para que no nos confundamos, porque a ratos puede ser un poquito más complejo. Entonces, si nosotros tomamos como modelo el cuerpo humano, estas van a ser las fuerzas internas que van a estar dadas, ¿ya? Para el sistema musculoesquelético. Entonces, podemos nosotros hacer una analogía entre, ¿ya? Cuáles son los elementos anatómicos y por otra parte también los elementos mecánicos que habitualmente se utilizan en las representaciones biomecánicas. Acá nosotros tenemos tejidos ya más rígidos, ¿ya? Y tejidos blandos como lo que son los músculos, tendones y ligamentos. Los tejidos más rígidos van a estar los huesos y como nosotros conversábamos en la primera clase, los huesos principalmente van a ser los que van a representar estas palancas, ya que son finalmente barras rígidas que van a producir algún tipo de ventaja mecánica, que eso nosotros lo vamos a revisar después de las leyes de Newton. Y las articulaciones, ya aquí eh, en otros países se conocen como charlenas, ¿ya? O goznes, pero finalmente el concepto, el sinónimo ya es como bisagra. Entonces nosotros la articulación del codo ya la podemos representar como una bisagra en donde va a haber una inserción de un músculo que va a generar una contracción a modo de un motor. Y finalmente, como yo les decía, los tendones ya van a ser cables que van a transmitir esta fuerza tensil. Por otra parte, y ya con esto cerramos, es que los ligamentos ya son tejidos que van a reforzar, van a recubrir las diferentes articulaciones y por lo tanto nos van a dar mayor estabilidad. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, con el tobillo, un movimiento que va más allá del rango de movimiento fisiológico normal, podemos tener una rotura de estos refuerzos de lo que es la cápsula articular del tobillo y finalmente observar
un E15, que es la rotura, ya que puede ser en diferentes grados, dependiendo de cuánto tejido está lesionado. Y evidentemente perder la estabilidad de esa articulación, porque estos ligamentos son muy importantes para mantener la articulación bien fijada, ¿ya? Al momento de realizar los movimientos. Van a estabilizar, son también denominados como estabilizadores pasivos. ¿Ya? Estos ligamentos, los tendones también, porque no producen un movimiento de manera independiente, ¿sí? Así a diferencia del músculo, que claro, el músculo a través de sus miofibrillas que se van a cruzar y van a estar realizando este movimiento de contracción, van a generar entonces lo que es la contracción muscular y desde el punto de vista fisiológico que el vientre muscular se va a hacer mucho más ancho, ¿ya? Y los extremos del músculo se van a hacer ya mucho más delgados o finitos. Es como cuando nosotros observamos a una persona que es fisicoculturista y realiza ya lo que es la flexión de codo para mostrar su bíceps prominente. Entonces el bíceps se levanta, se abulta en el centro y ya lo que son los contornos se hacen mucho más delgaditos. ¿Ya? A eso nos referimos con un estabilizador, ¿ya? O estructura que genera un movimiento activo, a diferencia de los tendones y ligamentos, que son órganos pasivos que refuerzan o transmiten fuerzas. Entonces, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta acá y luego ya seguimos con las fuerzas externas y lo que queda de cinemática. Nosotros hablábamos como fuerzas externas hace un rato lo que era la fuerza de gravedad y la fuerza normal, que era la fuerza contraria a la fuerza de gravedad en un cuerpo rígido, ya en alguna parte del planeta, porque como yo les comentaba, la fuerza de gravedad va a ser variable dependiendo de la posición en la cual nosotros estemos, la posición del planeta. Pero también hay otras fuerzas externas que son el viento. Nosotros hablábamos hace un rato del aire, ¿ya? Cuando se lanza un objeto, a ratos una bala, ¿ya? Se tiene en cuenta lo que es la fuerza eh, del viento como una fuerza que puede desacelerar un objeto o puede quitarle la velocidad, ¿ya? Mejor dicho, la aceleración a un objeto que es en este caso una bala. Y también nosotros habíamos identificado esta fuerza de fricción y hacíamos el ejemplo de una persona con una zapatilla, ya con una suela mucho más rugosa versus una persona que lleva un zapato tipo patín, puede ser para hielo o puede ser un patín redondo. En ambos casos ya se elimina lo que es la fuerza de fricción del suelo. También nosotros podríamos observar otros tipos de fuerza, como la fuerza electrónica o la fuerza magnética, que también son otras áreas de la física, pero lo que más nos interesa son estas tres habitualmente. Entonces nosotros decíamos que las fuerzas internas tenían que ver con las fuerzas que ocurrían dentro de un sistema. Ahora nosotros estamos hablando de fuerzas externas, entonces son fuerzas que afectan ya estos cuerpos u objetos y van a estar dadas por estas que nosotros mencionamos hace un rato. Entonces hablamos más que del cuerpo en sí mismo, es del entorno que rodea a este cuerpo o a este objeto que va a generar distintos tipos de fuerza. Entonces, nosotros hablamos de fuerza sin contacto o non-contact forces, ¿ya? Hablamos de lo que es la fuerza de gravedad o en este caso fuerza de atracción de los cuerpos, ¿ya? Y aquí está la medida que es 9.81 ya metros por segundo al cuadrado. Habitualmente lo redondean a 10 ya para facilitar el tema de los cálculos. Pero como nosotros mencionábamos hace un rato, hablábamos de una fuerza de aceleración gravitacional que nosotros no somos conscientes porque no es algo que toque nuestro cuerpo, sino que nosotros desde que nos levantamos estamos de alguna forma sometidos a esta fuerza de gravedad. Ahora,
cuando vamos avanzando en nuestro ciclo vital y somos ancianos, por ejemplo, evidentemente poder levantarnos de nuestra cama genera mucho más esfuerzo y es porque también nuestra estructura musculoesquelética ha cambiado. Hay efectos del envejecimiento sobre los tejidos y por lo tanto esta capacidad de resistir las fuerzas externas también disminuye. Por otra parte, tenemos el otro extremo que tiene que ver con el desarrollo de los diferentes hitos, perdón, del desarrollo psicomotor, en donde el bebé, ¿ya? El niño, la niña, eh, también tiene esta lucha contra las fuerzas externas, principalmente lo que es la fuerza de gravedad. Cuando vemos los primeros meses de vida, ¿ya? Cuando el niño ya comienza a generar movimientos más hacia la isla media, ¿ya? El niño ya comienza de a poco a generar eh, el rodado o el giro, medio giro. Todo esto tiene que ver con la capacidad que tiene el niño o la niña de dominar finalmente parte de lo que es la fuerza de gravedad que está afectando a su cuerpo. Y eso se produce en un periodo que está estudiado, que está establecido, que es alrededor de los 0 a 12 años, en donde los niños ya empiezan a dar sus propios pasitos, sus propios pasos. Entonces ahí nosotros podemos ver que el sistema locomotor se va haciendo cada vez más maduro y también tiene que ver con procesos de mielinización, de un desarrollo que va desde lo más global a lo más específico. Nosotros sabemos que después de esos 12 años el proceso de desarrollo del niño se mantiene. Por lo tanto, lo que era importante era graficar que desde los primeros días de vida ya nosotros estamos luchando contra la fuerza de gravedad y lo mismo pasa cuando ya somos adultos mayores. Cuando nosotros hablamos de peso, esto lo comentamos hace un rato, ya hablábamos que es la fuerza de gravedad actuando sobre un objeto. Cuando yo les daba el ejemplo de que nos subimos a una balanza, a una pesa, nosotros finalmente lo que estamos midiendo es la masa de nuestro cuerpo, ¿ya? Y la aceleración que está dada por la fuerza de gravedad. Entonces ahí nosotros hablábamos de peso o fuerza en newtons, ¿ya? Por en este caso masa y gravedad. Entonces seguimos con el ejemplo de las fuerzas externas. Y hay fuerzas de contacto, hablábamos de las fuerzas sin contacto o no contacto, como la fuerza de gravedad, y evidentemente las fuerzas de contacto como el viento, que claro, cuando es un viento que es bastante fuerte, claro, ahí a nosotros nos ha generado la experiencia de que puede incluso desplazar nuestro cuerpo ya siendo ya jóvenes o adultos, ya con una masa considerable. Y por otra parte también está este fenómeno de fricción, ¿ya? Que nos ayuda también a anclarnos de cierta manera al suelo y generar una fuerza contraria para poder elevarnos como en este esquema, en este dibujito del salto largo, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de eh, fuerza de contacto, ¿ya? Aparte en este caso de lo que es la fuerza de gravedad, hay una fuerza de fricción que también desde el punto de vista físico puede ser estudiado. Ahora, lo que me interesa es que nosotros vayamos comprendiendo el concepto de fuerza desde la perspectiva de que hay distintos tipos de fuerza que van a depender de el sistema, por ejemplo, un plano cartesiano, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, que aparte de lo que es la fuerza de gravedad hay una fuerza contraria, que también pueden haber fuerzas externas como la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento del aire cuando nosotros eh, estudiamos el movimiento, por ejemplo, de un atleta. ¿Ya? Todo eso está estudiado para que la forma, ¿ya? Que adoptan las personas en una carrera de atletismo ya también sea mucho más eficiente desde el punto de vista de las zancadas, ¿ya? O desde el punto de vista de la forma en la que adoptan su cuerpo al momento de llegar a la meta.
¿ya? Todo eso tiene que ver con principios de eficiencia desde el punto de vista de la competición. Entonces, Ay, ¿sí? antes que pase a la siguiente diapo, ¿puede volver atrás un poquitito para anotar algo? Gracias. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Sí, muchas gracias. Súper. Entonces, estábamos hablando de qué es lo importante, o sea, finalmente comprender el concepto de fuerza y que en el desarrollo de nuestras actividades nosotros de manera constante, aunque no nos damos cuenta, estamos lidiando ya con este fenómeno. Y este fenómeno es muy importante debido a que va a influir en los tejidos, que ese es el tema de la siguiente clase. O sea, cómo influye finalmente la aplicación de una fuerza sobre los tejidos vivos. Y antes de pasar a aquello, es importante poder definir lo que es el concepto de cinemática. Nosotros hablamos primero de fuerza, de ahí pasamos a cinemática, y cinemática yo ya les había hecho la descripción hace un rato, de que tiene que ver con análisis descriptivo de los factores tanto de tiempo, espacio, ¿ya? Del movimiento de un sistema. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es que va a describir los movimientos de un cuerpo en relación a tiempo, desplazamiento, velocidad y aceleración. Estos están destacados acá porque habitualmente son variables que cuando se van conjugando hacen que aparezcan otros conceptos que nos permiten finalmente hacer algunos cálculos desde el punto de vista de la física. Acá lo importante es que nosotros vayamos viendo las distinciones y cómo en este caso nosotros podríamos observar un fenómeno que para lo que es la física tiene un nombre específico y que nos permite finalmente poder comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces, en la primera patita de esta parte de cinemática, nosotros hablamos de cinemática que es lineal. Y por otra parte, hablamos de cinemática angular. La lineal habitualmente se describe lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento en una línea recta. Y por otra parte, en el movimiento que es angular, nosotros hablamos del movimiento que está en torno a un eje fijo. La descripción que es mucho más gráfica es cuando nosotros realizamos los movimientos del hombro. Nosotros para poder realizar estos movimientos de flexión y extensión de hombro, necesitamos hacer una definición de un eje. Ya el eje en el movimiento de flexo-extensión de hombro está en la cabeza del húmero, ¿sí? En el plano en este caso que es sagital. Entonces un eje que va ya de medial a lateral o de lateral a medial y que nos permite finalmente fijar el movimiento del brazo y de la extremidad superior para que pueda realizar el movimiento de flexo-extensión. Entonces este es un tipo de movimiento angular, el movimiento de flexo-extensión del hombro, ¿ya? Porque aquí nosotros describimos un ángulo que está fijo. Por otra parte, el movimiento que es lineal ¿ya? Va a estar referido a los conceptos de distancia, ¿ya? Desplazamiento, velocidad, aceleración y grados de libertad, que es un concepto que nos da posibilidades de movernos en distintas direcciones. Ahora, vamos a pasar entonces a describir brevemente, ya, breve y de forma bastante general, las distinciones entre lo que es un movimiento lineal o también se conoce como una traslación. ¿Ya? Cuando nosotros hablemos de traslación, ya es sinónimo de movimiento lineal. Cuando nosotros hablamos de lo que es movimiento curvilíneo, es sinónimo también al concepto de traslación. Aquí se coloca de otra forma, pero lo importante es que ustedes sepan la distinción. Ahora, lo que es importante es que cuando nosotros hablamos del movimiento lineal, ¿ya? Vamos hablando de una distinta posición, ¿ya? Aquí nosotros, por ejemplo, hablamos de la coordenada que es X, que va a estar dada por el tiempo, y la coordenada en este caso que es Y, que va a estar dada por metros, ¿sí? Entonces aquí nos va diciendo que en un minuto ya tenemos 10 metros, en 2 minutos tenemos 20 metros y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que es importante primero
para que haya un movimiento, como lo habíamos dicho hace un rato, es que hay un cambio de posición de un punto a otro. Ahora, cuando nosotros hablamos del movimiento lineal, ya el movimiento ya se da solamente en un sentido, ya, y se dice también que es constante. Entonces, vamos nosotros viendo ya que hay una dirección, o sea, este vector que está en celeste ya apunta ya hacia la diagonal, pero que es constante ya el desplazamiento en metros ya en relación al tiempo. Ahora, por otra parte, ya aquí nuevamente tenemos el sistema de referencia que es curvilíneo, ¿ya? Y nosotros vemos que hay un desplazamiento, ¿ya? Pero que la dirección, ¿ya? De los diferentes puntos ya es distinto, no es en este caso uniforme como en el caso anterior. ¿Ya? Igual va atravesando por diferentes puntos. ¿Ya? Aquí tenemos el punto 0, al A, B y C. Por lo tanto, nosotros podemos decir que hay movimiento, ¿ya? Pero la dirección que da de los distintos vectores ya es diferente. Por lo tanto, nosotros ya podemos hablar de que es un movimiento que es curvilíneo. Ahora, lo que es importante cuando nosotros hablamos que es un movimiento que es curvo, ¿ya? Como por ejemplo cuando nosotros volvemos atrás, hablamos un poco del desplazamiento del centro de gravedad. Cuando nosotros caminamos normalmente, el centro de gravedad no va ya en una misma línea siempre, ¿ya? Ustedes ya han aprendido que la marcha tiene una etapa de apoyo del pie y otra etapa de balanceo. Entonces, a medida que nosotros apoyamos el pie, ¿ya? Después de eso realizamos lo que es la etapa de balanceo, ¿ya? Se produce un movimiento de altibajo de lo que es la pelvis, ¿ya? Sube y baja dependiendo del lado que en este caso apoya y el que produce lo que es el balanceo. Entonces se produce un movimiento como de especie de campaneo, ¿sí? Ustedes pueden observar a una persona ya que se va alejando, ¿ya? Y ahí nosotros observamos la pelvis y se produce este movimiento ya de arriba y abajo como si fuese un campaneo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si nosotros damos vuelta y tomamos esta misma persona y la observamos en un plano que es sagital, ya la pelvis va a tender a subir y a bajar, y por lo tanto también lo que es el movimiento de su centro de gravedad, que está ubicado ya aproximadamente en las vértebras lumbares. Entonces se produce este movimiento de traslación que es curvilínea, que nosotros observamos que hay un movimiento de la persona cuando camina, ¿ya? Pero a su vez el centro de gravedad sube y baja. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de esta traslación curvilínea del centro de gravedad. No es siempre ya en una trayectoria, ¿ya? O en un desplazamiento, una línea, en este caso recta, ¿ya? No es un movimiento recto del centro de gravedad, sino que es un movimiento que es mucho más curvo y oscilante también. Ahora, por una parte tenemos, para poder seguir hablando de cinemática, estos dos son temas que son grandes temas de la física. Ustedes ya si revisan y les puedo también compartir algunos textos que estuve leyendo para poder trabajar esta clase de hoy día. Y hay mucha información y sobre todo lo que es la parte mucho más aplicada o procedimental que implica saberse las fórmulas, aplicarlas y también algunos conocimientos de razonamiento matemático, pero es algo que hemos dejado a un lado. Aún así, bueno, todo esto que tiene que ver con lo que es distancia y desplazamiento para la cinemática lineal es fundamental, principalmente porque tenemos ya dos distinciones. Cuando nosotros hablábamos de el movimiento es ir de un punto a otro, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de distancia, finalmente nosotros estamos hablando del camino recorrido para llegar al otro punto, ¿sí? Eh, por lo tanto, este camino puede ser mucho más largo, ¿sí? Para poder finalmente de llegar del punto A al punto B. Eh, finalmente, ¿cuánto es lo que nosotros recorremos? ¿Ya? Es lo que nosotros habitualmente denominamos como distancia. Por otra parte, nosotros hablamos de desplazamiento, ¿ya?
de cuánto es, en este caso, aquello que nos toma tiempo para poder, más que el tiempo, en este caso, como dices, la magnitud neta, ¿ya? Entre lo que es el punto A y el punto B, ¿ya? Sin considerar el recorrido que nosotros hicimos previamente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la distinción de la distancia, que es el recorrido, y por otra parte el desplazamiento es la cantidad o magnitud neta del punto A al punto B, ¿sí? Supongamos que aquí tenemos el punto A es 1, ya el punto B es 2, entonces ya de 1 a 2 tenemos 1. Acá para poder recorrer y llegar al mismo punto, nosotros nos dimos una vuelta mucho más larga, pero finalmente aquí es el recorrido, por lo tanto se denomina como distancia. Y cuando nosotros hablamos de desplazamiento, que finalmente ya es el camino mucho más corto, hablamos de desplazamiento. Ahora, como dice acá la diapositiva, si es que nosotros a estos dos conceptos de distancia y de desplazamiento le añadimos el factor tiempo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de distancia partido por tiempo, hablamos de lo que es la rapidez, que es un concepto también en física, y por otra parte, ya desplazamiento, ya le añadimos ya el factor tiempo, nosotros observamos lo que es el concepto de velocidad, ¿ya? Entonces, principalmente son dos distinciones de la cinemática que es importante tener en claro, ¿ya? A ratos uno igual, como no utiliza un lenguaje que es físico en todo el tiempo, claro, tiende a confundirse, pero lo que es importante es que nosotros vayamos recordando que lo que es la rapidez y la velocidad ya son diferentes. Ahora, después en la diapositiva anterior teníamos un tercer concepto que tiene que ver con la aceleración, ¿ya? Ahora, como dice acá, y el dibujito nos indica, ya, la aceleración, ya, en el primer esquema, ya, dice estoy acelerando, pues voy más rápido, ¿ya? Ahora, nosotros podemos eh, imaginar o recordar ya este diagrama del movimiento rectilíneo uniforme, ya que hablaba por una parte en el tiempo y en la otra parte que era la coordenada y, ya con respecto a lo que es la distancia. Nosotros podemos ir generando en este caso un desplazamiento y aumentar ya nuestra velocidad. Por lo tanto, nosotros igual hablamos de aceleración. Ahora, cuando nosotros vamos avanzando ya en este movimiento rectilíneo y uniforme, ¿ya? Pero disminuimos ¿ya? Nuestra velocidad, por lo tanto nosotros también hablamos de aceleración, porque la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Ahora también, como en este esquema de abajo, dice que también la aceleración ya puede ser positiva o negativa o puede darse en torno a los cambios de dirección, ¿sí? Entonces la abejita de acá abajo también está acelerando porque está generando distintos cambios de dirección y por lo tanto está modificando ya eh, este movimiento que nosotros veíamos en el movimiento rectilíneo uniforme, que era como parejo y una línea, ¿ya? Y era para principalmente explicar estos dos ejemplos de acelerar, ya aumentar en este caso la aceleración o disminuir la aceleración versus en este caso este otro movimiento que es ya cambiando de dirección, pero que también ya se conoce como un cambio de aceleración, cuando nosotros ya volamos y damos vueltas como esta abeja del dibujito acá. Ahora, lo que es importante ya es que cuando nosotros hablamos de aceleración, hablamos de una magnitud que es vectorial. Entonces, habitualmente lo que ustedes observan en los textos es que a la A se le coloca una flechita arriba, ya porque, bueno, como dice acá, eh, tiene una cantidad, pero también tiene una dirección, ¿ya? La aceleración también en ese sentido es una magnitud, en este caso, que es vectorial. Ahora, pasamos al siguiente tópico que tiene que ver con lo que es la cinemática angular. Y esto es principalmente para después poder comprender ya los conceptos que nosotros revisábamos la clase anterior,
ya, por ejemplo, de palancas, ya, de torque, que en cierta forma también tienen un componente de movimiento en este caso, que es angular, porque se define finalmente un eje, ya, o un punto fijo en donde se genera este movimiento, ya, y aquí nosotros observamos este concepto de ángulo, que son dos líneas rectas que están cruzadas entre sí, y aquí nosotros observamos un angulito que se forma ya a este lado derecho. Ahora, nosotros podemos observar posiciones angulares absolutas si nosotros imaginamos que esta flecha que yo estoy apuntando ya es una flecha que se queda estática, ya no va a cambiarse lo que es en este caso este eje, mientras lo que es el eje que está encima, que es esta línea que estoy apuntando con el cursor, ya es una posición que es regular, angular, perdón, y que es relativa, ya, o sea que eventualmente podría moverse. ¿Ya? Tiene que ver principalmente como para hacer distinción de que cuando nosotros observamos un movimiento que es angular, hay una parte que eventualmente podría quedarse fija y una parte que se va a mover. ¿Sí? Eso es importante considerarlo cuando hablamos de ángulo. Hay unas preguntas en el chat, entonces el concepto correcto sería aumentar la aceleración, ya en vez de simplemente acelerar. Claro, aumentar la aceleración. O sea, claro, cuando tú dices de acelerar, no sé, pues uno se imagina, por ejemplo, un auto, uno aprieta el pedal, ¿ya? Y está acelerando, pero ya está aumentando finalmente la aceleración, porque si nosotros, por ejemplo, apretamos el freno, también estamos acelerando, ¿ya? Y eso es como lo curioso de la física, que a ratos nos confundimos, porque en el léxico habitual, ¿ya? El frenar, apretar el freno es también una aceleración, pero es una aceleración que es negativa. Bien, entonces ahí vamos generando distinciones.